Amén, amén. Dios les bendiga. Discípulas de Jesucristo del segundo nivel. Vamos a estar en esta hora grabando lo que es la esencia de la lección de hoy, que es Dios es un ser. Ese es el título de la lección de hoy. Usted lo puede leer en su libro, ¿verdad?, de instrucciones, ¿verdad? Siempre es bueno leerlo antes, analizarlo, estudiarlo, memorizar los versos. Ese es el punto principal del discipulado, ¿verdad? Y así todos aprendemos conforme el Espíritu de Dios nos dé las directrices. Dios y la Santísima Trinidad. Hay un solo Dios vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfecciones. Eso lo dice en el libro de Deuteronomios capítulo 6, verso 4. Un solo Dios. Estamos hablando de Dios y la Trinidad. Todo el mundo sabe, todos nosotros sabemos. Allá está mi hermana tendiendo ropa. Si acaso la miran, está saliendo allí. Sí, gloria a Dios. Bueno, a ustedes les va a dar envidia. Estamos aquí en un lugar tropical. Miren, miren qué belleza. Árboles. Un ambiente bien hermoso. Estamos aquí, ¿verdad?, bajo esta carpa. Bueno, seguimos aquí. Dios y la Santísima Trinidad es un solo Dios, amado. Pero son tres personas, ¿verdad?, en la Santísima Trinidad, que trabajan juntos. Hoy vamos a aprender las operaciones de estas tres personas de la Santa Trinidad. La naturaleza de Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso, que tiene todo el poder. Nadie tiene todo el poder, solamente Dios. Por eso acudimos a Dios en cosas que para nosotros son como difíciles, como duras, como que si no van a pasar. Y Dios dice, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo imposible para mí? Quiere decir, esas cosas que se miran tan difíciles, Dios quiere que confiemos en Él. Muchas cosas, y es más, todas las cosas nosotros no lo podemos hacer, es Dios que las hace. Cuando nosotros creemos en Él, cuando confiamos en Él, cuando tenemos fe en Él. ¿Cuántas ocasiones Dios me ha dicho, Rebeca, para, tú te estás esforzando demasiado. Recuéstate en mí y fluye a través de mi espíritu. ¿Verdad? Dios, para Él no hay nada difícil. Lo que pasa que cuando nosotros queremos hacer nuestras cosas por nuestra propia fuerza, entre el enojo, entre la frustración, todos los frutos de la carne se manifiestan. Ansiedad, porque yo lo quiero a este momento, lo quiero ahora y ya. Mientras tanto que Dios nos dice, descanse en mí, que yo lo voy a hacer. Si hay algo que Dios quiere de nosotros es que le creamos a Él. Él es todopoderoso. Todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. ¿Cuál es el problema que estás pasando? Dios lo puede hacer. Dios es omnisciente, omnipresente. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Está aquí, está allá, está en todo lugar. A Dios no se le esconde nada de su naturaleza. Omnisciente, que ve todo lo que hacemos. Él lo ve, Él lo mira, aunque esté en nuestro corazón, aunque esté escondido, Dios sabe todas las cosas. Otra naturaleza de Dios es que Él es inmutable. Eso está en el libro de Hebreos 5. El Dios inmutable quiere decir, Él no cambia. Él no es relajo, Dios no es relajo. Él tiene una sola carita. Él lo que dijo, eso es lo que va a hacer. Y si cambian las personas que estaban bajo ese propósito, todavía va a hacer lo que va a hacer. Porque Dios va a buscar a alguien que lo haga.
¿verdad? Así es que Él es inmutable, incambiable. También Dios, otra de su naturaleza, es amoroso. Pero siendo el Dios un amoroso, no podemos nosotros abusar de su amor. ¿Por qué no podemos abusar de su amor? Porque también es fuego consumidor. Dios no es relajo, mi gente. Dios no es ningún relajo. Él es amor. Él es paciente y el amor genera paciencia. A veces con la paciencia, quizás el hombre o la mujer tiende a querer jugar con Dios, a querer jugar con sus obras. Y eso no es así, ¿verdad? Dios es paciente conforme su amor porque nos está dando tiempo, nos está dando oportunidad. Muchos a mí me dicen, hace tiempo Él dijo que iba a venir. Y no ha venido. Es por su amor. Es porque Él tiene amor y no quiere que nadie vaya a ese lugar eterno de sufrimiento que es el infierno. Por eso es que es paciente. Como lo dice en el libro 2 de Pedro. Él es paciente para que seamos salvos. Ese es el amor, esa es la naturaleza de Dios. Él está esperando que la gente sea salva. Esa es la paciencia que Él tiene. Pero cuando no se quiera hacer caso, entonces allí viene el fuerte de Dios. Allí viene el momento que ya no hay oportunidad. Y lamentablemente la persona se tiene que ir al infierno. Pero no es culpa de Dios. A Dios le duele, a Dios le desgarra el corazón porque Él es amor. Pero Él ya no puede hacer nada por todos los que están allá en el infierno queriendo salir. No van a poder salir. Esa es la naturaleza de Dios. Es amoroso, benigno, misericordioso. Él mandó a su Hijo al mundo por amor. No hay ninguna otra situación por la cual Él mandó a su Hijo al mundo. Porque nos ama. Él nos amó primero y nosotros debemos corresponder a ese amor de Dios, como sirviéndole, amándole, adorándole, ayunando, buscando las almas. Aleluya. Qué deleite. Maravilloso. Y también dice que Dios es galardonador de los que le buscan con diligencia. Dios sabe premiar. Dios sabe recompensar. Lo que te da a ti es el fruto de lo que tú hiciste. Si tú hiciste mucho en el reino de Dios, mucho te va a dar. Si hiciste poco en el reino de Dios, poco vas a recibir. Y si hiciste nada, pues yo no sé qué es lo que vas a recibir, porque uno lo que siembra, eso es lo que cosecha. Usted ve que cuando Dios empieza a recompensar a la gente, y hay veces una persona dice, wow, ¿y por qué a mí me dio esto? ¿Y por qué a fulano le dio más? Hay gente que quieren lo de los demás, pero no supieron madrugar, no supieron orar a las 3 de la mañana. No supieron salir cuando Dios decía salgan a hacer la obra a cualquier hora del día, de la noche. No supieron oír la voz de Dios cuando Dios le decía deja todo lo que estás haciendo y vete a orar. No supieron dar la palabra profética a quien se le tenía que dar, se la dijeron mal. Se la dijeron con gritos, no se la dijeron con amor. No se consideraron ellos mismos. Porque a veces somos expertos para juzgar los pecados ajenos y los de nosotros y la inmensa misericordia que Dios ha tenido con nosotros. No nos recordamos. Todas esas cosas implican la clase de recompensa que el hombre va a recibir de Dios. Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, amados hermanos, Dios es eternamente en 3 personas. Eso no va a cambiar. Eternamente, porque en el cielo no hay semanas, días, horas. Eso Dios lo hizo aquí en la tierra, ¿verdad?
cuando dividió los tiempos y creó los cielos, la tierra, el mar, las constelaciones, Dios vino y organizó el tiempo para ponerlo por días, por horas, para organizar al mismo hombre. ¿Por qué? Porque no es eternidad en la tierra. Estamos limitados a los parámetros del tiempo. Ya sabemos que tantas horas para dormir, tantas horas para descansar, tantas horas para renovar nuestra fuerza, tantas horas para trabajar, tantas horas para estar con el marido y con los hijos y pasar un buen momento, tantas horas para comprar, ¿verdad? Y en medio de ese esquema de tiempo está un tiempo principal que es de Dios, de darle a Dios lo que es de Dios, darle a César lo que es de César y buscar el reino primero y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Mateo capítulo 6, verso 33. Si sabemos organizar nuestro tiempo, vamos a saber cómo vivir un tiempo que ya no va a haber tiempo, que es en la eternidad. En la eternidad no hay semanas, no hay días, pero depende de cómo nosotros organizamos nuestro tiempo, porque cuando nuestro tiempo está mal organizado, lo que va a haber es ansiedad, lo que va a haber es miedo, va a haber turbación. ¿Por qué? Porque no supiste organizar el tiempo de Dios, el tiempo tuyo, el tiempo de tu trabajo, el tiempo de la familia. No vas a saber cómo vivir en la eternidad, porque a Dios hay que darle la prioridad. No son mis cosas primero, sino las cosas de Dios primero. Tengo que alimentarme el alma, verdad, y mi espíritu para que yo pueda entonces comenzar un día con éxito, ¿verdad? Y si vamos a hablar de esto, vamos a ir muy lejos, pero no queremos, ¿verdad?, entrar a fondo, porque hay más cosas que tenemos que hablar. Por ejemplo, Dios es eternamente tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiere decir, hay una unidad que no se puede dividir. No se puede dividir. Es uno solo. Son uno solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay tres dioses. Son uno solo Dios, un solo Dios en tres personas. Un solo Dios en tres personas. Uno es el Espíritu de Dios, otro es el que reconcilia, pero los tres son uno solo. Cada quien está jugando, no es que está jugando, está llevando un rol. Nadie se cruza en el rol de los otros. ¿Verdad? Estamos aprendiendo la historia de Usías, que después que Dios lo hizo poderoso, ¿verdad? Después que Dios hizo poderoso a Usías, lo que pasó fue que después que Dios lo hizo poderoso, él se llenó de orgullo, ¿verdad? Cuando en verdad todo viene de Dios y tenemos que ser humildes, ¿verdad? Él se puso orgulloso, no le dio la gloria a Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Pero mire cómo Dios trabaja organizadamente. Y así fue el reino de Usías. Fue un reino bien organizado. Es un reino admirado cuando lo leemos en las Escrituras. Pero terminó mal. Dios no va a terminar mal. Dios es eterno. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, mire que el rey Usías vino, se metió en un rol que no era de él. Él era rey. Y lo que él tenía que hacer es reinar. Pero él, ya cuando el orgullo se levantó en su corazón, él quiso hacer un rol que no era de él. Y él se fue al santuario, donde exclusivamente es un trabajo de los sacerdotes de quemar incienso. Y él, con todos los 80 sacerdotes y el sacerdote Azarías
entraron a reconvenirle que no lo hiciera porque él ya había pecado, él todavía se resistió. Es bien lamentable, ¿verdad? Ese no era el rol de él. Y usted ya sabe el final de la historia, que terminó, ¿verdad?, leproso hasta el día de su muerte y no tuvo más acceso a la casa de Jehová. Fue expulsado y fue puesto aparte. No tenía contacto con nadie. Tuvo una cuarentena de muchos días. Porque la lepra significa pecado y muchos se podían contaminar. Usted se fija cuando alguien se mete en un rol que no es de él. Con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ellos tienen sus roles bien definidos, bien marcados. Nadie se mete, ni Dios siquiera se mete en el rol del Espíritu Santo. El Espíritu Santo escudriña, redarguye, reprende, exhorta. Bueno, el trabajo mío es predicarle a las almas y explicarles bien lo que hay y lo que viene. Mi trabajo no es convencer, porque yo no puedo convencer. Ese es el trabajo del Espíritu Santo de Dios. Él se encarga de convencer y de escudriñar y de redarguir a las vidas. Ese es el rol del Espíritu Santo de Dios. Yo lo que tengo que hacer es exponer la palabra. A veces los líderes se ponen enojados porque la gente no quiere creer. Ese no es trabajo de nosotros. Nosotros solamente tenemos que dar el trabajo y seguir orando. No orando para que se destruya. Ay, mira que no me escuchó, no me oyó. Ojalá que se mueran, ojalá que... No, hombre, no. Si Dios te ha dado oportunidad a ti, que eres malo también como yo. El trabajo del Espíritu Santo es exclusivo. Solo hay que seguir orando para que la gente se convierta. El trabajo de Dios, que ya lo vamos a ver, ¿verdad?, de una manera más concisa en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a ver estos roles que están bien definidos. Primera de Corintios, usted lo busca en la palabra de Dios, porque ese verso no está aquí contemplado en el libro de lecciones. Que el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versos 4, 5 y 6, nos habla la Escritura. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Mire, dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4, 5 y 6. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos hablando del rol de los dones de la Trinidad. O sea, el rol de lo que cada quien hace. El rol del Padre, el rol del Hijo y el rol del Espíritu Santo de Dios. Dice, 12 de 1 Corintios, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aparte que el Espíritu Santo de Dios redarguye y es el que convence de pecado, conforme habla Juan, también tiene el rol de repartir los dones. Cualquier don que el cristiano tenga, ese es proveído por el Espíritu Santo de Dios. Los dones no los da Dios, los dones no los da Jesús. Los dones son dados por el Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios capítulo 12, verso 4. El verso 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Los ministerios son dados por Jesucristo. Los dones son dados por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:4. 1 Corintios 12:5. Ahora dice que el Señor es que da los ministerios. Y usted puede ir más allá, ¿verdad? En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11.
donde está ya Cristo, que es el Señor que da los ministerios. Y allí está la lista de los ministerios en Efesios capítulo 4, verso 11. ¿Verdad? Allí está hablando de los ministerios de profecía, ministerio de apostolado, ministerio de maestro, ministerio de evangelista, ministerio de pastor. Ninguna oveja llamada por Dios está exento de estos llamados ministeriales. Cada quien tiene que orar, o si Dios va a usar a alguien por medio de profecía para imponer manos y decir, ok, tú eres un evangelista, tú eres un pastor, ¿verdad? Uno de los llamados más pesados que hay es el llamado de pastor, porque tiene que incluir los 4 llamados dentro de su llamado. El pastor tiene que evangelizar, el pastor tiene que profetizar, el pastor hace apostolado, el pastor hace evangelismo. Si un pastor que Dios ha llamado no hace nada de esto y se sienta detrás de un buró, se sienta detrás de una silla, ¿verdad? De un escritorio y no hace nada por la obra de Dios, está bien, pero bien equivocado en su llamado, porque todo llamado no es a sentarse ni a buscar prosperidad. Que Dios me bendiga con carro, es para salvar vidas. El único propósito de todos los llamados que el Señor da exclusivamente es para salvar almas, para predicar el evangelio. Y después ya Lucas 4 lo desglosa cuando dice lo mismo que dice Isaías en el capítulo 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado el Señor a sanar a los quebrantados de corazón, a sacar a los presos de la cárcel, a enviar a los que en vez de que se le dé golpes, se le dé ceniza, se le dé alivio, se le dé aliento. Usted lo puede leer por su cuenta. Todos los efectos del evangelio es sanar, salvar, liberar, restaurar. Todos. No insultar, denigrar, hundir, reprender, porque no somos buenos. Lo único que Dios ha tenido de mí es pura misericordia. Y si con golpes Dios me enseñó su misericordia hacia mi vida, yo no puedo también ofender a los demás. No puedo traer un evangelio que ni Dios lo trae, porque Dios, ya hablamos de la naturaleza de Dios, que es amor. Pero a veces nosotros, los líderes, nos creemos dioses. Nos creemos que podemos juzgar y nos creemos que podemos denigrar a los demás. Eso no se permite si no le vamos a dar cuentas a Dios, y nuestra alma no va a ser salva. ¿Verdad? Porque Dios cela a su creación. Dios cela a sus hijos. Entonces, eso es lo que se refiere al rol de Jesucristo. Él es intercesor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es un mediador. Está mediando. Él es el que intercede delante del Señor, del Padre, porque cuando yo fallo, entonces lo que quiere Dios no me conoce, porque Dios es amor y es ira. Jesucristo sí me conoce porque estuvo aquí con un cuerpo semejante al mío. Entonces, lo que pasa es que cuando Dios quiere destruirme porque está enojado conmigo, Jesucristo se pone en medio para que Dios no me destruya. Empieza a orarle a Dios, a pedirle a Dios, no le hagas ese mal a Rebeca. Yo conozco lo que Rebeca está pasando. Yo ya fui Jesucristo hombre, yo estuve en la tierra. No le hagas eso a Rebeca. Y ya viene Dios y calma su ira y me da una nueva oportunidad. Esos son los roles de Cristo, intercediendo, limpiando con su sangre poderosa de todo pecado. Eso no lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. El que limpia fue Cristo, que derramó su sangre. Ahora vamos a ver el rol de Dios.
Dice en 1 Corintios 12:6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Quiere decir, el ejecutor del milagro, cuando uno ora y Cristo intercede y el Espíritu Santo está activo para que suceda ese milagro, es por la ejecución del mandato de Dios. Allí leímos que hay diversidad de operaciones. Hay diversidad de operaciones, significa que Dios es el Dios de la multiforme gracia también. Que el hecho que con usted Dios lo hizo de una manera que lo salvó y usted inmediatamente fue salvo y Dios le quitó muchas cosas, eso no significa que conmigo Dios lo va a hacer lo mismo. Conmigo Dios quizás se va a tardar, quizás no me va a quitar lo que le quitó a usted en un día. A mí se va a tardar porque Dios está operando, como Él es el Señor de las operaciones, de las cirugías, de los bisturí. Dios está operando mi corazón, quitándome otras cosas en medio del proceso. Entonces Dios lo hace conmigo de otra manera. No lo hace a la manera suya. Por eso hay gente cuando dice, yo fui así, y cómo es que otra persona no puede cambiar. No te puedes comparar, porque Dios es un Dios de diversidad. Léalo allí, 1 Corintios 12:6. Diversidad, diversas maneras operacionales. A veces Dios permite que usted vaya a la iglesia y allí recibe un milagro. Pero con otra persona no va a permitir que vaya a la iglesia. Va a tratar con esa persona y va a hacer el milagro con esa persona. O va a tratar con un hombre de Dios o un profeta y le va a decir, mire, en la calle a la derecha, en la calle que está para acá, hay una persona y Dios va a enviar esa persona. Así como Elías, cuando lo envió con la viuda. ¿Verdad? Que ya no tenía nada más que comer. Hizo ese gran milagro. Dios hace de diferentes maneras. No nos podemos meter en los business de Dios. No podemos meternos en los business de Dios, como Dios hace las cosas. A Él le hace las cosas como le dé la regalada gana. Y si hay alguien que se está tardando en ser transformados, lo que yo tengo que hacer es orar. Porque no tiene que ser como yo, que fue rápido, o como alguien más que fue más rápido. Dios obra como Él quiere. Son tratos diferentes y testimonios diferentes que van a ayudar después a otras personas que están pasando cosas iguales o semejantes a las que nosotros hemos pasado. ¿Verdad? Allí cuando tenga tiempo, lea esta porción, 1 Corintios 12, 4, 5 y 6 que hemos discutido. Y también Efesios capítulo 4, verso 11, donde está la constitución de los ministerios. ¿Verdad? Ya después podemos hablar de los dones, de lo que es conforme el Espíritu Santo. Hay muchos dones. Aquí mismo en el capítulo 12 de 1 Corintios está hablando de la manifestación de los dones, que es de hacer milagros, profecía. La profecía está como don y está como llamado. El llamado a ser profeta es bien fuerte. Uno tiene que estar orando todo el tiempo, tiene que estar en ayuno, tiene que hacer retiros. Es para toda la vida. Ese es el llamado a ser profeta. Pero aquí está como don. El don de la profecía es alguien que tiene un llamado, pero tiene la profecía como don. Usted ha visto personas que no son profetas, pero profetizan. Lo tiene como don, como un regalo, no como un ejercicio que es constante. Usted mira los profetas, que hay profetas de verdad en las redes sociales, que pasan metidos en el monte. Esos son profetas. Eso es como Elías, que tenía que pasar metido en el fuego. Tenía que estar buscando la presencia de Dios. Esos son profetas, son llamados. Su llamado es profeta. Conforme lo dice Efesios capítulo 4, verso 11. Pero también está la profecía como don, que usted puede ver algo y usted sabe, pero su llamado quizás es evangelista, pero tiene el don, no el llamado de profecía. También otro de los dones del Espíritu Santo es discernimiento de espíritus, y también diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas,
¿verdad? Todas estas cosas las hace uno mismo y el Espíritu mismo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta allí. Y recuerde, el versículo para memorizar ya está posteado allí en el chat de este segundo nivel de discipulado. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Bendiciones. Shalom, shalom. Bye.